Hola otra vez y bienvenido a una nueva edición de estudios para maestros y aspirantes a maestría de la Iglesia Cristiana. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y hoy vamos a contestar la pregunta de ¿es correcto para los cristianos contemporáneos dar el diezmo o el 10%? Ahora, para los que ustedes apenas empiezan a mirar este canal, nuestra iglesia Camino, Verdad y Vida está aquí en Buckeye, Arizona, en Estados Unidos, y ponemos estos estudios bíblicos para personas que tienen deseos de aprender más, tienen aspiraciones a ser maestros en la iglesia cristiana, o son pastores nuevos que quieren aprender a liderar una iglesia o a lidiar con diferentes preguntas que la congregación pueda tener. La idea de aquí no es quitar miembros de iglesias ni traer miembros a la iglesia a nosotros. La idea es empoderar a las personas que quieren aprender, donde tengan un lugar para tomar sus clases gratis. Nosotros pagamos por estos estudios nosotros mismos, no tomamos ni diezmo ni ofrendas ni ningún tipo de regalías de YouTube. Lo hacemos completamente gratis. Siéntanse libres de usar esta información, siéntanse libres de copiar esta información, enviar esta información. En sí, lo único que pedimos es que se suscriban a nuestro canal, simplemente para el hecho de nosotros tener un seguimiento dentro del canal. Le agradecemos a todas las personas que han estado viendo nuestros videos. Hace 2 días tomamos una lectura de nuestro tercer video que pusimos y el canal en general ese día lo vieron más de 3000 personas y estamos muy contentos de que las personas estén viendo. Dejen sus preguntas, dejen sus cuestiones de cualquier tipo, o si tienen necesidad de consejería o de hablar con un pastor, también dejen su información y nos podemos comunicar por intermedio de email, para ya poder entrar un poquito más en conversación en cada situación personal. Como les dije al principio, hoy vamos a contestar la pregunta de si el diezmo es para el cristiano contemporáneo acorde con la Biblia. Comúnmente en las iglesias de hoy en día existe un debate, el cual se genera alrededor de la pregunta si es correcto para el cristiano contemporáneo diezmar. El diezmo para la gran mayoría de las iglesias en este tiempo de nosotros significa el 10% del sueldo de una persona. Algunos hacen ese cálculo de su sueldo en bruto, otros hacen ese cálculo sobre su sueldo en neto después que le quitan los taxes. Ahora, algo más importante que las cantidades, algo más importante que los porcentajes, es que los cristianos a veces tenemos desacuerdos espirituales, y tenemos que poder tener estos desacuerdos sin fomentar el odio el uno contra el otro. Muchos usan las escrituras de Malaquías 3, por ejemplo, que es muy popular. No les voy a hablar y leer cada escritura porque estoy asumiendo que ustedes son cristianos avanzados y que ya, porque están interesados en la clase de maestría, ya saben la cristianidad básica. Malaquías 3, donde habla de me robas, de diezmos y ofrendas. Y muchos cristianos usan eso para atacar a otros cristianos que no se sienten cómodos dando un porcentaje de su dinero. Y eso no es correcto de ninguna manera. Cada persona tiene que tener ese derecho de dar y lo vamos a establecer bíblicamente. No es mi opinión la que estoy dando, sino que estoy dando una clase sobre cómo contestar esta pregunta bíblicamente para que usted tenga esos fundamentos y ese respaldo. Ahora, cuidado con eso de estarnos juzgando los unos a los otros. Primero hay que estudiar las escrituras, ver lo que dicen y después empezar a tomar decisiones basado en lo que uno debe decir. La respuesta bíblica a esa pregunta, si el cristiano contemporáneo debe diezmar o dar el 10% de su sueldo, es no. Bíblicamente hablando, la respuesta es no. No hay ningún requerimiento bíblico que diga que un cristiano debe dar el 10% de su sueldo. En sí el diezmo bíblico no es ni cerca del 10%, vamos a hablar un poquito más de eso, pero todos estos problemas de entendimiento surgen debido al convenio mosaico, el cual Dios hizo con Israel en el monte de Sinaí, y que fue hecho por intermedio de Moisés, por tanto se llama el convenio mosaico. Este fue un convenio bilateral o condicional hecho por Dios, donde Israel tenía una responsabilidad y Dios tenía otra. Ustedes pueden seguir y leer este convenio en
Éxodos del capítulo 19 al 24 para enterarse exactamente, si ya no lo han hecho, cómo funciona este convenio. Las responsabilidades de Israel eran obedecer los mandamientos que Dios les había dado, y la responsabilidad de Dios era prosperar a Israel. Pero como era un convenio bilateral, entonces que Dios prosperara a Israel era basado 100% en su obediencia. En este convenio se conoce también como la ley. Pueden leer un poquito sobre las condiciones bilaterales de este convenio si leen Éxodo 19 del 5 al 8, donde explica Israel va a hacer esto y Dios va a hacer esto. En el Nuevo Testamento, como les estaba diciendo hace un minuto, esto se conoce como la ley de Moisés. Claro que lo que pasó con Israel es que raramente cumplía con esos mandamientos que Dios le daba, y si lo hacía tampoco lo hacía por mucho tiempo. Por tanto, Dios no podía darles la prosperidad por falta de incumplimiento. Y si ustedes ven Malaquías 1 del 6 al 10, habla de que la gente hacía sus ofrendas, pero cuando tenían ganas, o cuando lo hacían no lo hacían con su corazón. Hay diferentes lugares donde ustedes pueden seguir eso, pero vean el libro de Malaquías, particularmente en los primeros 3 capítulos, los únicos 3 capítulos. El dar un diezmo era parte de ese convenio, y de ahí esta explicación que les estoy dando. La ley de Moisés requiere que los judíos dieran un diezmo de lo que tenían, y voy a explicar un poquito más en detalle eso en unos minutos. Lo que pasa con nosotros ahora, que nosotros ya no estamos bajo el convenio mosaico. Si usted lee, por ejemplo, Galatas 3, Romanos 7, Hebreos 9 y 10, explica un poco mejor por qué nosotros no estamos ya bajo el convenio mosaico o la ley de Moisés. El diezmo bíblico se hacía para el tabernáculo durante la ley de Moisés, se hacía para el templo y era usado por los sacerdotes levitas. El Nuevo Testamento, en el que nosotros estamos ahora, nos explica que nosotros ya no tenemos sacerdotes levitas, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Ya no tenemos un tabernáculo ni un templo, porque nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Lean conmigo si quieren, o busquen Primera de Corintios 3 del 16 a 17, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea que ya no hay la necesidad de entregar un diezmo para mantener un templo, el cual era un edificio, porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y no hay requerimiento de mantener un edificio. Vamos a entrar un poquito más en detalle, porque ahora, claro, las iglesias se reúnen en un edificio y alguien tiene que pagar la renta, pero vamos a hablar un poquito más de cómo podemos hacer eso bíblicamente. Pero para respaldar el pedir el diezmo, algunos pastores apelan a Abraham, por ejemplo, a Jacobo. Abraham le dio el 10% a Melquisedec, Jacobo le prometió a Dios en Betel dar el 10% de sus cosas. Entonces, estos argumentos por parte de estos pastores se quedan nulos, porque en estos casos, como el de Jacobo o como el de Abraham, fueron una sola vez que se dio esa ofrenda. No es algo que ellos daban todas las semanas o todos los meses, y no hay ninguna indicación que nosotros tengamos que ellos dieron esto como si fuera un mandamiento, o está dando la Biblia un mandamiento para que nosotros ahora demos el 10% de nuestro sueldo semanalmente. Nada de eso está en la Biblia, pero sí pastores apelan mucho a eso para decirle a los feligreses: esta es la razón por la que usted tiene que dar el 10%, pero cuidado con eso, porque no era algo continuo, sino que fue una vez en esos casos. Otras personas un poquito más empapadas en la Biblia apelan a Mateo, cuando Jesús habla de dar el diezmo. Y les digo, la escritura a la que me estoy refiriendo la voy a leer aquí. Está en Mateo 23 al 25. Dice Jesús hablando con los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas,
dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan al mosquito, pero se tragan un camello. Por supuesto que Jesús tenía que comandar. Aquí él dice, ustedes no deberían haber dejado de diezmar, pero a la misma vez tampoco deberían haber dejado los otros mandamientos. Tienen que seguirlos todos. Y Jesús tiene que decirles que diezmen y que den un porcentaje basado en diezmos sobre la ley mosaica, porque todavía están bajo la ley mosaica. En este caso es vigente, por tanto Jesús no tiene otra que decirle lo que les dijo. Cuando Jesús conquista el pecado en la cruz y es resucitado, entonces cesa la ley de Moisés y empieza la nueva ley que aparece. Jesús no vino aquí a destruir la ley, vino a cumplir la ley y a empezar el nuevo convenio. Por eso en la Biblia tenemos el viejo convenio, que nosotros conocemos como el Viejo Testamento, y tenemos el nuevo convenio, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Déjenme leerles en Romanos 5, del 13 al 14, para especificar un poco más. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De lo que Pablo está hablando aquí en la carta a los Corintios es que una vez que Jesús es resurrecto, la ley de la gracia comienza. Todo esto es parte del plan de Dios, el hacer una ley mosaica para los israelitas. Era el simple hecho de demostrarles que ellos no iban a poder seguir la ley. No es que Dios no sabía, que ellos eran ineptos en ese caso. También nosotros somos ineptos en nuestro caso. Nunca vamos a poder vivir sin pecar. Por tanto, la preparación de la ley mosaica es el estrado de los pies de Jesús. Era que para cuando viniera su Mesías, ellos se dieran cuenta que no podían vivir la ley. Necesitaban la gracia de Dios. Necesitaban que Jesús muriera en la cruz para ellos poder obtener la recompensa por sus vidas que Dios les había ofrecido. No había de otra manera. Entonces la ley mosaica, de cierta manera, preparó espiritualmente no solo a los israelitas, sino a nosotros los paganos, a entender la necesidad de Jesús, porque no hay forma de que nosotros podamos vivir una ley sin pecado. Entonces, al morir y al resucitar Jesús, se termina la ley vieja y comienza la ley de gracia. Por tanto, todo lo que estaba bajo la ley, incluyendo los diezmos, se queda bajo la ley. Otra escritura para que tengan de respaldo, Romanos 10:4. De hecho, dice, Cristo es el fin de la ley, el que todo cree y reciba la justicia. Cristo es el fin de la ley de Moisés, el principio de la ley de gracia. No se puede leer un versículo de la Biblia y pretender entenderla. Eso es muy importante. La Biblia siempre hay que leerla en contexto. Cuando Jesús habla con los fariseos sobre el diezmo, es correcto que Él diga, den ese diezmo porque están bajo la ley de Moisés, simplemente porque Jesús todavía está vivo y la ley de gracia todavía no empezó. Un ejemplo que yo uso a veces cuando hablo con la gente de esto es, si yo le fuera a usted dar instrucciones para manejar y de todo lo que yo le digo usted solamente usa una palabra, acelere, ¿cuánto tiempo cree que usted puede manejar saliendo en su carro con una instrucción, acelere? ¿Qué pasa con todas las instrucciones que siguen al manejo? Si usted las ignora todas y solo usa esa parte donde yo digo acelere, usted se va a matar manejando o va a matar a alguien más. ¿Cuál es el punto de lo que les quiero decir? Si usted usa un versículo de la Biblia para querer entender toda la ley de la Biblia, no funciona. Es como decir, con solo acelerar voy a aprender a manejar. Usted tiene que aprender a frenar, tiene que aprender a usar las luces, tiene que aprender a doblar, tiene que aprender a las velocidades. Todo lo que envuelve el manejar no es solo el acelerar. Igualmente con la Biblia, todo lo que envuelve la ley de la Biblia no es solo leer un versículo
y de ahí salir con Malaquías 3, me están robando en diezmos y ofrendas, denme sus diezmos. No, hay que leer en contexto. Es muy importante, especialmente para los maestros, porque vamos a ser juzgados muy duro por Dios si no enseñamos correctamente el entender en contexto los pasajes de la Biblia. Espero que esto los ayude. Entonces, para nosotros, ¿qué queda? Estamos bajo la nueva ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lean Corintios, 1 Corintios 8 y 9. Esto explica más sobre la ley. Explica que nosotros ahora bajo esta ley vamos a dar sacrificada y generosamente lo que decidamos en nuestro corazón. Si usted está enamorado del dinero y le hace dolor dar dinero, quiere dar $1 por semana a su congregación, a quien sea que usted está ayudando, mejor quédese con su dinero. Dios no necesita su dinero, eso también es importante, pero para ustedes que recuerdan el libro de los Hechos, lo que pasa con Enenías en Zafira, cuando ellos venden su casa y deciden mentir al respecto, pagan con su vida esa mentira al Espíritu Santo, porque nadie les pidió nada. Y hay que dejar eso bien claro, déjelo claro a sus feligreses, déjeselo claro a las personas que usted está discipulando y enseñando, que Dios no necesita dinero, Dios es dueño de todo ya, incluyéndolo a usted mismo, pero hay personas que necesitan ayuda, como en nuestras iglesias los cristianos debemos ayudar a esas personas, primero al cuerpo de Cristo, dice la Biblia, y después a los demás. Se calcula que el 6% de las personas en el mundo ayudan de alguna manera caritativa al resto del mundo. Y en países donde hay 80% de pobreza, si usted piensa voy a querer ayudar a todos los pobres, se hace prácticamente imposible. Nuestro trabajo como cristianos es primero ayudar a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia, y después ayudar a los que están fuera de la iglesia si todavía hay posibilidad financiera de hacer eso. Podemos hablar un poquito más de ese tema en algún otro momento, si usted tiene preguntas. No quiero salirme mucho de lo que estoy hablando, pero esos diezmos basados en porcentajes, si usted quiere seguir eso, si usted está aferrado a que usted debe dar a los diezmos basados en porcentajes según la ley de Moisés, déjenme explicarle o explíquenle ustedes a las personas que quieran hacer eso, como sus maestros o como sus pastores, que bajo la ley de Moisés habían varios diezmos que se daban, no solo era un diezmo, y se calcula aproximadamente que es el 23% de lo que una persona gana. Ya no estamos bajo esa ley, usted no es judío, ninguna de esas cosas aplican, pero si usted insiste en querer hacer eso porque siente que le falta a Dios, entonces allá usted, porque es lo que usted decida en su corazón, lo que la Biblia permite, y si usted decide dar ese porcentaje basado en la ley de Moisés, tiene que dar aproximadamente el 23% de todo lo que usted tiene. Ahora recuerde que no es el 23% de lo que usted gana, sino es el 23% de todas las cosas que usted tiene. Si usted tiene un carro, tiene que calcular el 23% de lo que vale y entregarlo. Si usted tiene 2 pares de zapatos, calcule el costo de ellos y entréguelo. Si usted tiene una casa, calcule el 23%. Es prácticamente imposible hacerlo bíblicamente bajo la ley de Moisés, y la idea de Dios no era juntar el dinero de todas las personas, sino demostrarles que sin su gracia y que sin su perdón nosotros no íbamos a poder jamás ni comprar ni trabajar nuestra salvación, sino que íbamos a tener que aceptar que estábamos perdidos y Cristo nos salvara en la cruz. Eso es muy muy importante. También quiero decirles que es importante que ustedes sepan que es incorrecto para el pastor el decirle a las personas cuánto deben dar, un porcentaje, una cantidad. Yo sé que hay muchos pastores, eso se ve mucho también en la iglesia pentecostés, donde se usa que el pastor dice deben darme el 10%, y eso se usa como el sueldo del pastor de la iglesia. Por favor, personas, usen su sentido común. Eso no es bíblico. No dejen llevarse por una persona que no solamente no entiende la Biblia, sino que está tomando un lugar de maestro que no le corresponde, diciéndole a usted la interpretación bíblica que ellos creen correcta. No sigan esas indicaciones, no es correcto, no es bíblico, no le trae gloria a Dios. No se dejen envolver, no es de la incumbencia del pastor, y se lo digo como pastor, lo que usted dé y cómo usted lo va a dar. Solo usted decida lo que va a dar y sea fiel a eso, sea $1, sea $1000, usted sea fiel a lo que usted decidió en su corazón.
La enseñanza del diezmo obligatorio a sus feligreses, en mi opinión, es una falta de respeto a Dios, es robo a su pueblo, y sabemos dónde van los ladrones y los que usan el nombre de Dios para prosperidad propia. Se ve bastante, esto es un tema delicado, pero como les dije antes, hay que tener cuidado que nosotros no hagamos una ley que no existe en la Biblia, diciéndole a las personas, usted debe dar esta cantidad. Hay personas que las corren de las iglesias por no dar el porcentaje que el pastor o la consejería de la iglesia decide que la gente debe dar para su membresía. No dejen que estas personas los envuelvan espiritualmente, no dejen de preguntar dónde dice la Biblia eso, y no se conformen con un versículo que dice, denme el 10% porque Abraham le dio a Melquisedec, Jacobo se lo prometió en Betel a Dios, Malaquías 3 dice, no me roben. Esos son irrelevantes completamente al tema de lo que un cristiano debe dar sacrificada y generosamente lo que decidió en su corazón. Eso es lo que tengo para ahora. Es una versión corta de un estudio largo. Ustedes pueden extenderlo con lo que ustedes tengan para seguir estudiando, y si tienen preguntas, por favor déjenlas aquí. En el próximo estudio vamos a contestar una pregunta también que está un poquito candente. El don de la curación y hablar en lenguas todavía existe, en algún momento existió, es bíblico. Vamos a contestar eso en el próximo estudio. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Como les digo, no aceptamos nosotros regalías de YouTube, pero ayuda a difundir la palabra a más personas, y tenemos respaldo de suscripción de ustedes, ¿ok? Gracias por su atención, que Dios los bendiga.